diferentes edades, diferentes etapas, diferentes gustos, diferentes estilos, y todo esto nos hace únicas. pero hay algo que nos une, que amamos a Dios. Amigos, buenas noches. Es un gusto saludarlos en una nueva emisión de Única. Hoy, como siempre, tenemos un programa que va a estar muy interesante, que nos va a hacer pensar muchísimo, y lo titulamos Procesos y cambios aprendiendo a soltar. ¿Cómo ven, chicas? Súper tema, la verdad que está increíble. Yo sí los invito a que abran sus mentes, abran sus corazones y estén dispuestos a escuchar todo lo que les vamos a platicar el día de hoy. La verdad que hemos preparado algo muy bonito para ustedes, hemos preparado todo esto con agrado, con amor. Entonces, pues adelante, chicas. Y bueno, y para empezar, vamos a seguir la misma temática que hemos seguido en esta temporada de Única, empezando con una pregunta. A un proceso, ¿entras solito o te empujan? ¡Auch! ¡Auch! Me acordé de un chiste y lo tengo que contar. Un día alguien me preguntaba, oye, ¿y por qué estás haciendo esto? Le dije, bueno, te voy a contar un chiste. Una vez una persona estaban haciendo un concurso donde se tenían que trasladar de una distancia a otra, pero era un lago donde había cocodrilos, ¿no? Y nadie quería participar. Entonces esa persona participa y llega primero y la entrevistan y le preguntan, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para llegar tan rápido? Pues yo no sé. Yo quisiera saber quién me empujó. Ok, ¿no? Ok. Y digo, da risa, pero muchas veces cuando entramos a un proceso, eso es lo que sucede. Claro, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que la mayoría de los procesos somos empujados. ¿O qué opinan? yo creo que en algunos casos entras solo o eres empujado. Yo creo que cuando decides casarte, entras realmente solo, ¿sí? Porque estás tomando una decisión donde tienes que aprender a soltar lo que tú solo abarcas, o sea, tienes que aprender a compartir todo. Claro, ¿no? pero hay de procesos a procesos, ¿no? No, sí, claro. Entonces yo creo que ahí varía un poquito en la decisión de que o entré solito o me empujaron, no sé. A ver, díganme ustedes. Bueno, yo sigo pensando que la mayoría de los procesos eres empujado, ya sea porque la situación fue por una decisión tuya, tal vez equivocada, ¿no? Y te ves obligado a entrar al proceso. Otra es cuando sí o sí Dios tiene el plan y no hay forma de que te libres de entrar a un proceso. Definitivamente. Híjoles. Y yo me encontré con esto en Juan 15:2, que dice: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den más fruto todavía. Entonces, cuando nosotros entramos a un proceso, de la forma que sea, es porque necesitamos cortar algunas cosas en nuestra vida, como en las plantas, ¿no? Esto me lleva a cuando tú quieres que tu planta dé un fruto abundante, pues lo que primero que haces es cortar las ramas que ya están secas, ¿no? Que ya están secas y que no están permitiendo que la planta crezca, ¿no? Claro. Así es, pero a veces el soltar también es una decisión, ¿no? Sí. O puede ser que tengas que soltar porque te empujaron. Por ejemplo, yo analizaba que
te ponía yo el ejemplo de cuando te casas es una decisión, entonces tú estás dando ese cambio por decisión propia, pero cuando a ti te despiden de un trabajo, te empujan a hacer un cambio, Claro. ¿sí? A lo que tú ya vienes acostumbrado. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo donde consideras que te la llevas bien, ganas bien y llevas un estilo de vida donde te la vas pasando súper, pero de repente viene un cambio en el trabajo y dices, pues tú quedas fuera, te despiden, entonces eso te está empujando a que hagas un cambio, a que toda aquella vida que tú llevas tan confortable, la tengas que cambiar. Entonces ahí, para mi punto de vista, es un empujón que te dan a que hagas un cambio de lo que tú venías haciendo. Claro, ¿no? claro. Por eso les comentaba yo que hay procesos pues diferentes, porque hay quienes pasan procesos de duelos, hay quienes pasan procesos tal vez de una victoria. O sea, en esta vida realmente, como se los mencionaba en el tema anterior, pues nadie nos enseña, ¿no? Cómo irla llevando, pero sí existen diferentes tipos de procesos y como bien lo decías, tenemos la facilidad de elegir el proceso en el cual estamos y también tenemos la opción que no nos queda de otra porque pues igual pues alguien nos orilla o algo nos orilla, ¿no? En este caso, la verdad que yo sí he conocido a diferentes tipos de personas que han vivido ciertos procesos de duelos en los cuales o se apartan totalmente de Dios o se arraigan más a Dios o se aferran más a su palabra, ¿no? Entonces creo que va a depender igual en la forma en que nosotros nos encontremos, tanto anímicamente como espiritualmente, cómo libramos ese proceso. Entonces yo les tengo una segunda pregunta: ¿por qué ponemos resistencia al entrar a un proceso? Wow. Entonces, sí es como, a ver, híjole, como a ver, ¿por qué? Porque yo, ¿no? Porque a mí. Exacto. Yo siento que todo esto nos va a que nos da a veces miedo a enfrentar algo nuevo, algo desconocido, nos da ese temor, esa inquietud de saber qué va a pasar y no tener la certeza de qué es lo que va a pasar, ¿no? Humanamente hablando. Sí. Pero cuando nos pasamos a, pues prácticamente ya lo que Dios nos habla, es que Dios nos dice, ¿saben qué? Pues no se preocupen por el afán del diario vivir, sino todo lo contrario. Si los pájaros que son pájaros no siembran y cosechan, pues cuanto y más sus hijos, ¿no? Entonces siempre vamos a tener como que ese temorcito, digo yo, de a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? En el proceso. Yo creo que esa es una de las partes más importantes, que por eso a veces no nos queremos enfrentar a un proceso. Fíjense que yo cuando estaba buscando la información, ahora sí que voy a repetir esto, pero yo me pregunté por qué siempre tenemos resistencia al cambio. Y no es una cuestión nada más espiritual. Nos resistimos cuando, por ejemplo, en nuestro trabajo, de repente, pues tiene que haber cambios, ¿no? Bueno, lo estamos viendo ahorita con la nueva normalidad, ¿no? ¿Cuánta gente tiene ansiedad porque se está resistiendo a los cambios que se están generando con esta nueva normalidad, ¿no? Sobre todo las personas ya mayores, ¿no? Bueno, no tanto, las personas que ya estaban acostumbradas a tener una rutina, ¿no? Yo creo que esta situación nos pega más a las personas tal vez de los 40 en adelante, ¿no? Porque los millennials, pues ellos están jóvenes y se adaptan fácilmente al cambio. Y esta situación yo sí creo que nos lleva a tener que analizar cómo fisiológicamente nosotros reaccionamos ante el cambio y por qué la resistencia. Claro. Me impresionó mucho que nuestro cerebro, fíjense, nuestro cerebro es flojo, de verdad. Yo la verdad me impresioné porque digo, ¿en serio? ¿Sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a un cambio, el cerebro tiene una parte donde almacena
toda la información Claro. que está acostumbrada a utilizar. Entonces, cuando se ve obligado a tener que cambiar esa programación, se resiste, Sí. se resiste, porque una de las características que tiene el cerebro es que ahorra energía. Cuando se enfrenta a un cambio, el cerebro tiene forzosamente que tomar de la energía que de alguna manera tiene almacenada para enfrentar eso, ¿no? Entonces, por eso es que fisiológicamente tenemos esa resistencia. Fíjate Sí, qué interesante, definitivamente, porque sí. es muy interesante esto, porque al final esto tiene que ver con la supervivencia. Claro. El ahorrar energía tiene que ver con estar alerta por si hay una amenaza. Así. Sí. Y yo creo que también es porque no eliminamos las barreras del negativismo, ¿no? Sí. Entonces quizás también ahí el cerebro va actuando conforme a nuestros pensamientos lo van llevando, ¿no? Claro. Y hoy me gustaría compartirles Lucas 12:22. Dice así: luego dirigiéndose a sus discípulos dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren, los cuervos no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valioso que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si así, por mucho preocuparse, no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? La verdad que esto a mí me lleva a pensar de que a veces nos afanamos de lo que va a pasar el día de mañana y nos olvidamos de vivir el día de hoy, nos olvidamos del presente. Siempre he escuchado a la gente que dice Dios va a proveer mañana, o se la pasa pensando en lo que ya pasó igual, o se la pasa viviendo en el futuro, pero nunca ponen a Dios en su presente. Entonces, el hecho de pasar un proceso, el hecho de no querer pasarlo, o por temor, o por indecisión, esto nos lleva también a que realmente pues no podemos dejarlo todo en manos de Dios y nos seguimos preocupando que todo sea por nuestras propias fuerzas. Y el hacer eso, de creer que lo podemos nosotros todo, pues realmente nos lleva a esto, a caer en malos pensamientos, nos lleva a que no podamos encontrar solución a nada, y etcétera. O sea, puedo decir un montón de definiciones, ¿no? Pero al final de todo, creo que cuando caemos en esa convicción de que realmente tenemos a alguien que nos respalda, y en este caso que es Dios, pues podamos pasar cualquier proceso, pero creo que ya de una forma menos pesada, ¿no? No sé qué digan ustedes. Yo creo que hablando de lo que es el empuje a un cambio, por ejemplo, si nosotros analizamos la enfermedad del COVID hoy en nuestros días, fue hacer un cambio rotundo, ¿no? Sí. Vivir algo diferente, algo que era extraño para todos, ¿no? Entonces, realizar ese cambio y aprender a soltar los malos hábitos, porque de ahí quizás se desprendía pues que te enfermaras quizás más, ¿no? O te dañara más si te contagias. Entonces, a hacer esos cambios, soltar aquello que tú venías haciendo cotidianamente y de repente te haces ese cambio, ha costado mucho trabajo, ¿no? Ha costado trabajo en que dejaste de salir, a lo mejor dejaste de comer en la calle, a lo mejor dejaste de estar en aquel ambiente tan confortable en el que estábamos, ¿no? Sí, claro. Entonces nos resistimos al cambio por esa razón, porque todo proceso es doloroso, todo proceso de cambio lleva un dolor, ¿sí? En el ámbito que tú te encuentres, ¿no? Sea familiar, sea amoroso, sea espiritual, hasta el cambio. Cuando nosotros decidimos aceptar a Dios, nos lleva un proceso
Y a veces decimos, uy, si ya te estoy creyendo, Dios, y ya empiezo a confiar en ti, mira cómo me va, ¿no? Claro. Pero creo que ese cambio doloroso es lo que nos está sacando del confort, nos está sacando de la costumbre a la que veníamos. Sí. Yo hablaba de cuando decides casarte, bueno, dejas tu vida de soltero para hacer el cambio de casarte, donde ya vienes a unir tus ideas con otra persona muy diferente a ti y tienes que adaptarte, y ese cambio pues a veces no gusta, ¿no? Claro, pero lo logras hacer aunque lleva un proceso. Sí, yo creo que ahí es cuando nos resistimos, ¿no? A querer intentar entrar en ese proceso, ¿no? Es cuando nos empezamos como que nos hacemos la pregunta, ¿será que sea bueno para mí? ¿O será que lo necesito? Yo creo ¿no? que el dolor que trae es por la inseguridad en la que vivimos, la inseguridad que nos da nos hace tener temor, ¿no? Pero me gustó este versículo que está en Hebreos 13:8, donde dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la verdad, dices, si tú analizas la escritura y dices, bueno, si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, en el cambio que yo haga, va a seguir conmigo, Exacto. ¿no? Porque es el mismo ayer, hoy y siempre. Fíjense que la naturaleza siempre nos enseña. Yo admiro mucho el proceso de transformación de la mariposa. Wow. Es bien interesante porque la mariposa, cuando es una oruga, se arrastra y va destruyendo todo a su paso. Sí. Va destruyendo, se va comiendo todas las hojitas, Las hojas, exacto. y las plantitas que encuentra en su camino. Pero después tiene que meterse por un tiempo a ese capullo. Y yo quiero imaginarme en esa parte donde está el cambio, ¿no? Sí. Wow, Lo doloroso que puede ser, y que Cierto. probablemente ella esté pues contenta, no contenta, pero tal vez Segura de que va a salir de esto. no, pero cuando es una oruga, ¿no? Pues decir, soy una oruga y pues no me la paso tan mal, como para qué voy a entrar a un cambio. Claro, claro. Y fíjense que yo creo que el rey Nabucodonosor es un gran ejemplo de una persona que se resistió al cambio. Exacto, sí, Que definitivamente. tuvo su sí. proceso para hacer Para el cambio. hacerlo. Impresionante, pero lo más impresionante de este personaje es que Dios le habló, Dios le advirtió Sí. Sí. antes de que todo lo que le sucedió pasara. Y me llamó mucho la atención porque creo que uno de los factores también más importantes para que nos resistamos al cambio es nuestro ego. Sí. Es nuestro ego. Creo que si algo nos hace tropezar, es eso. Es eso. Porque yo no sé ustedes, pero yo Teresa Domínguez, es una de las mayores batallas que tengo, ¿no? Sí. Luchar con el ego. Wow. Querer muchas veces, hablamos de la programación que hay, ¿no? Y que a veces por inercia sale lo que ya tienes aquí, ¿no? Sí. Por eso es tan difícil entrar a un proceso y no resistirte al cambio. Wow. Y quiero leerles los versículos que Daniel 4, del 27 al 32, dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para que los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia,
Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y sobre 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¡Qué tremendo! A quien Él quiere. ¡Qué tremendo! Aquí podemos ver varias cosas, ¿no?, con respecto a la resistencia al cambio. Un hombre que tenía poder, un hombre que no le faltaba nada, ¿no? Claro, así es. Que tenía el dominio de un territorio muy grande y el dominio de mucha gente, ¿no? Sí, correcto. ¿Y cuántas veces nos perdemos en eso? Nos perdemos pensando que no necesitamos. No, Exacto. sí, o que nada nos va a pasar, sí, que tenemos el tiempo, el mundo a nuestros pies, y pues no es así. Yo creo que ahí es donde entra el que lo dejamos para el día de mañana, ¿no? Y mañana inicio, mañana lo hago, mañana cambio, o mañana empiezo, y cuando vienes a ver, ya pasó mañana y sigues con tu mañana, y de repente, híjole, o mañana voy a visitar a una persona y esa persona resulta que pues a veces ya no está, ¿no? Entonces te quedas a veces también con eso, ¿no? Yo creo que nos da la oportunidad para pues igual reflexionar en esto, ¿no? Sobre todo pues si realmente nosotros podemos sobrellevar cualquier proceso tomados de la mano de Dios, ¿no? Entonces cuando tenemos la certeza que Dios nos respalda, no quiere decir que dejemos de hacer lo que nos corresponda hacer, sino que hagamos las cosas con el respaldo de Dios. Entonces yo creo que ahí es como que un poquito diferente, ¿no? No caer en esa soberbia o en ese ego de que pues tal vez podamos tener muchas riquezas o muchos tesoros aquí en la tierra, pero pues igual si no aprendemos de los procesos que estamos viviendo día con día, o de los que tal vez lleguemos a vivir más adelante, ¿cuáles? No lo sabemos, ¿no? Pero sabemos que Dios ya tiene algo especial para nosotros preparado, ¿no? Sí. Sí, es donde aprendemos a soltar aquello que más que ayudarnos nos está dañando, ¿no? Porque puede suceder hasta en una relación familiar. A lo mejor es la relación que tú tienes con tu familia, en tu entorno, la estás llevando mal, y en vez de buscar hacer un cambio, te aferras a seguir de la misma forma, ¿no? Y terminas mal, hasta que caes en un estado donde tienes que pedir perdón, ¿sí? Y es donde levantas la mirada al cielo y te das cuenta que Dios ha caminado contigo, pero no le has tomado en cuenta, ¿no? Sí. Y claro, y para eso pues igual hay una tercera pregunta. Así es, así es. Échala, Rita, échala. ¿El proceso tiene una finalidad en nuestras vidas? Sí, la verdad que sí. Sí. La verdad que sí, yo siento que en un proceso cuando tú aprendes a soltar es porque tienes que abrir tu mano, soltar lo que está aquí para poder recibir lo nuevo que puede venir a tu vida. Cuando nosotros abrimos como que esa mano y empezamos a soltar ese proceso ya vivido, es cuando Dios ahí nos dice, ok, ya estás preparado, ya estás listo, ahora te va esta nueva bendición, te va esta nueva etapa en tu vida, y todos los procesos o cambios que podamos nosotros tener, pues siempre van a ser para bien, ¿no? Y si tal vez algún proceso es muy doloroso, pues sabemos que vamos a salir triunfantes como la mariposa, ¿no? En este caso, lo que nos mencionabas, ¿no? Entonces, yo sí tengo la certeza de que el cambio, el proceso, tiene un propósito para nuestras vidas. O sea, sí sirve de algo, nos hace cambiar, ¿no? Sí, yo creo que cuando somos empujados ya en la parte espiritual, es porque Dios nos quiere llevar a otro nivel. Y a veces pagar el precio por ese nivel no es tan fácil,
no es tan fácil de decir, órale, va, ¿no? Puede pasar mucho tiempo para que tú tomes la decisión de realmente entrar al proceso. O sea, tú sabes que lo tienes que hacer sí o sí, ¿no? Pero te resistes. Definitivo. Mira, un ejemplo bien claro, y que tal vez lo vivimos muchos, ¿no? Cuando tienes que elegir a la pareja. Cuando la palabra es bien clara, ¿no? Cuando dice, no te unas a yugo desigual, ¿no? Sí. Pero qué tal se te presenta así como que bien guapetón, ¿no? Bien guapetona, todas las cosas que te gustan a ti, o sea, coincides en muchas cosas con él. No, y mira que sí puede pasar, por ejemplo, en mi caso, híjole, la verdad que yugo desigual a todo lo que daba, diferentes religiones, y simplemente creo que cuando conoces a Dios, o sea, y esto también es la falta de conocimiento, no quiero decir que las demás religiones estén mal ni nada, ¿no? Pero a veces seguimos a veces por tradición, o en mi caso así era por tradición con mis papás, ¿no? Pero sí se presta esto, como bien lo dices, que la misma palabra te dice, no te unas a yugo desigual. Pero ¿qué tal cuando rescatas a un yugo desigual? Bueno, esa es la otra parte. Sí, exacto. Pero regularmente, si analizamos eso del yugo desigual, muy pocas parejas terminan bien, ¿no? Porque al final se cumple lo que dice la palabra. Sí. Se cumple. Y cuando tú ya estás buscando de Dios, cuando ya de alguna manera eres parte tal vez de una iglesia, te congregas y se te presenta ese regalito aparentemente perfecto y bonito, agradable, ¿no? Perfecto y agradable, como dices tú, pues no le dices que no. Claro. El detalle es con el tiempo. Claro, con el tiempo, cuando tú empiezas a ser más como esa persona, que esa persona como tú. Sí, así es. Y terminas alejándote de Dios, y entonces va a pasar el tiempo, y cuando ya las cosas no funcionen, tú vas a regresar, pero vas a tener que entrar a un proceso. Sí, por eso les quiero compartir un versículo que es en Proverbios 16:9. Dice así: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. O sea, nosotros podemos planear lo que nosotros queramos, pero al final de cuentas Dios sabe hasta dónde nos va a poner un alto o decir síguele, ¿no? Sí. Entonces se nos está acabando el tiempo, chicas. La verdad que quisiera seguir con ustedes, quisiera seguir platicando de este grandioso tema. Es un tema para largo, pero pues igual ya nos tocó la hora de poder despedirnos, y entonces... Pero yo no me quiero ir sin antes decirles esto último de Nabucodonosor. En esta parte de Daniel 4, obviamente lo que sucede con él, ¿no? En el versículo 34 dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Wow. Qué impresionante. ¿Qué hubiera pasado si Nabucodonosor hubiera entendido el sueño? Hubiera entendido desde el momento que Daniel le dice: te aconsejo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado con él? Bueno, hubiera seguido feliz y contento, ¿no? Sí, claro. Pero tuvieron que pasar 7 tiempos para que él entendiera que no era con su poder, que no era con sus fuerzas. Así es, ¿no? Así es. Y eso pasa con nosotros. Definitivo. Ponemos resistencia, pero llega el dolor, llega la situación que no esperabas,
y forzosamente tienes que doblar tus manitas. Así es. Sí. Y ese doblar de manitas nos va a dar un crecimiento moral, espiritual, económico, personal, ¿sí? Sí. Entonces, cada cambio, los verdaderos cambios ocurren cuando hay un verdadero compromiso. Exacto, así es. Cuando hay un Así verdadero es. compromiso, va a haber un verdadero cambio. Sí. Y sobre todo cuando ese cambio tú lo haces agarrado de la mano de Dios, que es el que siempre te va a respaldar por donde vayas. Definitivamente, y así que la verdad que yo las invito a que pues no hay que tener temor, y si lo tenemos, de todas formas hagamos las cosas, pasemos esos procesos que nos toca vivir, pero confiemos que estamos respaldados por la mano de Dios, y aunque nos duela, aunque nos pese, o aunque también brinquemos de alegría, pues pasarlo con la mejor agrado, ¿no? Así que pues no hay que tener temor, sabemos que Dios nos respalda y sabemos que nunca estamos solos, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido un privilegio, chicas, estar el día de hoy con ustedes. Todo esto, lo que hemos platicado el día de hoy, ha sido de gran aprendizaje para mí. Hay cosas que pues igual tal vez no me habían quedado claras en otro momento, pero el día de hoy les agradezco mucho el haber compartido conmigo hoy. No, la verdad es que aprendemos mucho siempre. Creo que a todos, digo, yo hablo por mí, siempre que meditas la palabra, siempre te confronta. Así es. Siempre te confronta y creo que aprendes mucho, aprendes muchísimo. Y yo también le doy gracias a ustedes por todo lo que comparten, y a todos nuestros amigos que nos ven, Sí, decirles que no se gracias. pierdan la próxima semana. No es la próxima semana, En dentro 15 de días. 2 semanas otra emisión de Única. Y bueno, para despedirnos, nuestra frase, chicas. Claro que sí. Entonces, no importa quién eres, ¿Cómo eres? No importa dónde estás y qué has hecho, pero si quieres ser diferente, Te invitamos a que sigas viendo Única. para que sigas siendo tan única como Dios te creó. Los esperamos en la próxima emisión. Buenas noches. Gracias.